Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a estos diálogos taller por la memoria cultural y artística de la ciudad de Pereira. Hoy estamos con un colectivo que lleva 10 años, este año precisamente cumple 10 años y vamos a hablar de su trayectoria en la ciudad de Pereira y de los proyectos tan importantes que llevan a cabo. Agradecemos antes que nada a la Secretaría de Cultura por el apoyo y al Ministerio de Cultura también. Por otra parte, estos diálogos taller no hubieran sido posibles sin todas las organizaciones que nos han acompañado y hoy en este día de cierre aprovechamos para enviarles un afectuoso saludo a todos. Sin más preámbulos, vamos con los protagonistas. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo empieza CESPAS? ¿De dónde nace CESPAS? Muchas gracias por la invitación a este espacio, que pues siempre reconocemos la importancia de generar espacios, tejidos de comunicación y diálogo, pues alternativa entre las organizaciones que siempre hemos estado en la tarea de construir una sociedad mucho más amplia e incluyente. CESPAS surge en una conversación de cafetería. Hace unos años, unos ya 10 años, unos amigos jóvenes, todos en ese momento éramos jóvenes, de la universidad estábamos pensando en ese año 2012 más o menos es el año en donde inician los diálogos de paz de La Habana y pensamos en cómo aportar a fortalecer, a robustecer, a darle viabilidad a lo que tenía que ver con esos diálogos que recién empezaban a iniciar entre el otrora gobierno de Santos y las FARC-EP, y pensamos en crear una corporación que se encargara de difundir, porque además había un tema y es el distanciamiento que había entre donde se estaban dando los acuerdos y la sociedad. Entonces nos damos cuenta que era algo fundamental, pero nadie estaba conversando sobre el tema, nadie estaba como involucrado con ello. Entonces empezamos a crear un espacio que pudiera darle, digamos, como vía y voz a esos diálogos que se estaban construyendo en ese momento. Y en una cafetería aquí muy cerca, Séptima con 22, nos reunimos unos amigos de la universidad a mirar qué podíamos hacer y decidimos crear CESPAS. Empezamos a crear una actividad que llamaban los convites por la paz, que básicamente consistía en generar espacios de diálogo sobre lo que se discutía en La Habana, es decir, cuáles eran los temas que se estaban negociando allá, cuáles eran los puntos, digamos, fuertes de esa discusión, e invitamos a organizaciones sociales, culturales, agrarias, a que dieran sus posturas, sus propuestas sobre el acuerdo y mirar la metodología de mandar ello a La Habana. Así surge CESPAS inicialmente. Bueno, muchas gracias Eduardo y vamos con Faber Giraldo. ¿Cómo ingresas tú a CESPAS? ¿Cuáles fueron las motivaciones y cómo ha venido siendo ese proceso allí tan activo que tiene siempre? Ok, bueno, yo creo que todo inicia también con el tinto, con el café. Precisamente estaba echando tinto con Eduardo en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. En ese entonces yo llevaba creo que un año haciendo un trabajo fuerte en el movimiento estudiantil. Algo que tiene el movimiento estudiantil en Colombia es que siempre se ha disputado dos escenarios particulares. El primero es la defensa de la educación pública, una educación pública gratuita, de calidad y universal, y la segunda es la contribución a los procesos de paz, las paces entendidas en su generalidad en Colombia. Es más, dentro del movimiento estudiantil hay debate sobre cuál debería ser primero, si la educación gratuita y universal o la lucha de los estudiantes para promover la paz en Colombia. Entonces estábamos dentro de ciertos actores del movimiento estudiantil muy preocupados porque las intenciones del movimiento estudiantil, del estudiantado en general de la UTP por vincularse a la lucha social, por promover la paz, por gestionar procesos donde la sociedad abarcara los diálogos de La Habana, pero que saliera a las calles a respaldarlo en contra de esas fuerzas obscuras que querían mantener a Colombia en ese conflicto interno que tuvimos, pues estaba allí. Precisamente se nos acerca Eduardo y con un grupo de compañeros y compañeras pensamos de que una de las herramientas podía ser vincularnos como estudiantes, vincular esa fuerza universitaria que hay en ese tipo de espacios para poder llevar las discusiones de la paz, pero también a ciertos sectores que no han sido tocados por la guerra, sí han sido tocados por la guerra, pero dentro de los discursos y los relatos habían querido invisibilizarlo y por eso no se habían vinculado directamente a la responsabilidad de todos los y las colombianas
de ser unos agentes promotores de paz ante los sucesos que estaban ocurriendo. Entonces nos vinculamos allí desde el movimiento estudiantil de unas cuantas personas, unos cuantos sujetos, y fue allí echando tinto y preocupados de qué estábamos haciendo por la paz que se nos avecinaba y que no nos estamos vinculando. Gracias, Faber. Y por último, por el orden, pero no en primacía en la organización, porque CESPAS es una organización que siempre ha estado muy jalonada por mujeres. Yo lo recuerdo hace 10 años y sé que ahora también gran parte de la organización son mujeres. Valentina, ¿cómo te involucras tú a CESPAS? ¿Cuáles fueron las motivaciones para estar allí? Bueno, yo creo que lo principal es que CESPAS, como ya lo han comentado Eduardo y Faber, se gesta a partir de lazos de fraternidad, de amistad, del café, de la cercanía, y a partir de allí se empiezan a gestar como propuestas y diversos procesos, y empezar a jalonar diversos procesos para poder, pues, como ya lo vienen enunciando, pues traer a colación la discusión de paz, que es tan importante y que no se debió quedar allá como en un tema de la inmediatez por allá en el 2016 cuando hablaban de los acuerdos de paz, sino que es una discusión pues completamente presente. Entonces, pues precisamente como por mis lazos de amistad, de fraternidad con Faber, con Eduardo, con los demás compañeros y compañeras, que decido pues como involucrarme de una forma mucho más activa al proceso, de aportar principalmente a los escenarios de difusión desde el arte, desde la cultura, desde la educación, y pues también un poco desde la investigación. Es como que lo hemos estado mirando últimamente, sobre todo las mujeres, tú que lo mencionas, precisamente este año las mujeres de CESPAS estamos como tratando de empezar también a jalonar otro tipo de proyectos y empezar como a vincular estas apuestas de género, pues porque en efecto el conflicto y pues las mujeres no hemos sido ajenas al conflicto, por ende incluso también han sido las más afectadas, sobre todo las mujeres de la ruralidad y no menos importante las mujeres de Risaralda. Antes de entrar como en materia de lo que ellos hacen, que tienen uno de los festivales más grandes, no de Pereira ni de Dos Quebradas, sino del departamento, yo quiero hacerles una pregunta, y es, Eduardo, ya son 10 años de CESPAS, son 10 años de hablar de paz, y porque en estos 10 años con acuerdos sigue siendo tan difícil en Pereira y en el país hablar de paz, porque aún a pesar de todo no hemos tratado de construirnos así como sociedad. Vale, pues esa pregunta es difícil y yo creo que daría para tesis de maestrías, doctorados, pues no podríamos tener aquí la respuesta sobre ello, pero nosotros creemos que de todas maneras la violencia en Colombia ha sido estructural, y eso significa que un proceso o los procesos de paz que se han ido tejiendo son importantes, pero uno no puede borrar 50, 100, 500 años, según la perspectiva académica, desde donde se mire, de violencia continua en 2 años, 5 años, 10 años. Es decir, construir una sociedad en paz requiere por lo menos décadas, o sea, 50, 60 años, para que no solo estén los acuerdos institucionales de la paz, que aún no están, hay que decirlo, es decir, una cosa es el acuerdo de paz y otra es la implementación de los acuerdos, y todavía estamos muy lejos de empezar a implementar esos acuerdos, pero también hace falta que haya una sociedad en paz, es decir, una sociedad que entienda qué es vivir en paz, que entienda que la violencia no debe ser una forma de dirimir nuestros conflictos cotidianos, y de allá que nosotros logremos construir una sociedad de semejante, digamos, no sé, cosmovisión, por dar un término desde lo indígena, pues falta mucho tiempo. En ese sentido, creo que insistir en la paz no es un problema solo de la institucionalidad, no solo es un tema de los acuerdos, que insistimos, eso hay que hacerlo, sino en términos de cómo creamos una sociedad distinta. Y es muy difícil porque tal vez hablar, incluso nosotros desde la academia que lo hemos estado analizando mucho, pues hablar de la violencia en Colombia es fácil porque hay muchísimos estudios sobre la violencia en Colombia, porque casi que nos hemos tejido históricamente y nuestra memoria ha estado tejida sobre la violencia, pero no hemos construido un tejido de una sociedad en paz. Es decir, no tenemos todavía ese proyecto, digamos, como nacional, o ese proyecto de sociedad, y creo que mientras eso no se haga, pues la lucha por la paz va a ser fundamental, va a ser prioritaria y vamos a tener que existir. Entonces esa es una tarea de largo alcance.
A ver, un poco, ustedes llevan años hablando de una lucha por la paz, porque es luchar por la paz. ¿Y cómo sienten que estamos en Risaralda en el tema de paz, en el tema de la implementación de los acuerdos? Bueno, Pereira tiene una particularidad, y es que en Pereira hay guerra y no hay guerra. Los relatos que se dan desde el Estado y desde los académicos, no de todos, una gran cantidad de académicos e intelectuales, entre comillas, y desde los mismos documentos del Estado hasta hace relativamente poco, gracias a la Comisión de la Verdad y gente que le ha camellado, entre esos Valentina Robledo, y es demostrar que Pereira ha sufrido el flagelo de la violencia estructural. Pereira nace gracias a diásporas por la violencia. Pereira termina por un tiempo siendo el oasis para violencias particulares que sigan el eje cafetero, pero también termina siendo nichos, núcleos de violencias particulares contemporáneas. Hay que recordar que nosotros, lastimosamente, pero hay que enunciarlo, fuimos la capital del sicariato infantil. También hay que enunciarlo de que tuvimos un papel obscuro frente a los procesos de narcotráfico y sicariato. Pero aquí, precisamente en Risaralda, también hubo asesinados de la UP y del Partido Comunista en medio de ese conflicto interno, de esa búsqueda de eliminar a un enemigo interno falsa, que llevó todas las fuerzas del Estado, las fuerzas paramilitares a asesinar a su propio pueblo, pues Pereira lo sufre. Tenemos también, hasta hace poco y aún lo tenemos, grupos armados subversivos en parte de nuestras fronteras entre Chocó y Risaralda. Sin embargo, si se pregunta sobre ello hace unos años hacia atrás, Pereira era el paraíso. Pereira no había sufrido de violencia y se puede hacer un esbozo del conflicto interno, salvo en esta región cafetera particular donde todo era maravilloso. Porque eso también es un relato que se construye desde ciertos sectores políticos para eliminar la historia de la violencia y así evitar este tipo de procesos que lo que quieren no es quedarse en un pasado doloroso. Lo que quiere es intentar ir precisamente a las heridas, ir a eso que se desgarró en el tejido social para empezar a tejerlo. Pero como se intenta invisibilizar ese desgarro particular en el tejido social, pues lo primero que hay que hacer es empezar a ver esas heridas. Y Risaralda ha tenido que pasar por ese proceso, el proceso de no negar la historia, de traer cualquier persona dentro de 20 a 70 años y que todos tienen un relato sobre la violencia en Colombia y empezar a buscar esas heridas particulares y empezar a sanarlas. Y creo que eso es lo que pasa en Pereira ahora. Actualmente, a pesar de que hay unos intentos particulares de paz y hay que celebrarlos, estamos viviendo otro tipo de violencias que hay que empezar a entenderlas, y es la nueva forma en que se organizó el narcotráfico en Colombia, las nuevas formas en que se está organizando la violencia, entre comillas, organizada, que Pereira es uno de esos agentes, y que aquí la violencia se vive constantemente, pero se intenta invisibilizar. Antes de terminar, para no extenderme, algo que ocurrió hace poco en la W Radio. Se llama a la Policía Nacional, encargada acá de Risaralda, preguntando frente al asesinato de un integrante de cierto grupo armado del narcotráfico aquí en Risaralda, y la respuesta de la Policía Nacional es que acá no había pasado nada. La respuesta fue: no ocurrió ningún hecho, solo asesinaron a un integrante, no pasó nada, o sea, asesinaron a alguien que va a traer más muertos, que es lo que estamos viendo en este momento. Pero desde el relato de la Policía Nacional eso se ocultó. Luego llaman varios activistas por la paz de acá de Risaralda a decir que eso no estaba pasando, que desde acá hay un tipo de proceso de asesinato entre los jóvenes, que hay unos procesos muy fuertes que están moviendo mafias y lugares muy oscuros que viven de la guerra, y la Policía Nacional vuelve a llamar para cambiar su relato, decir que se estaba ocurriendo y que iban a empezar a actuar y operar. Entonces, por eso es tan importante acá en Risaralda que empecemos a hablar del relato de la violencia que hubo, que es necesario sanarla, pero de las violencias que estamos viviendo y que no es necesario eliminar, y que no es necesario borrar del imaginario, sino construirlas precisamente en estos relatos populares para empezar a sanarlos, y si es necesario hacer un frente hacia la paz, hacia la construcción de ciudadanía en contra de esos nuevos relatos de la violencia que calladamente quieren asesinar la paz. Hay varias cosas sobre las que quisiera detenerme
sobre todo uno de los temas que más a tarde en la entrevista iremos ampliando, el tema de una reforma agraria que sigue postergada por 200 años. Llevamos 200 años haciendo una reforma agraria, es decir, llevamos 200 años hablando de justicia social y no hemos podido. Pero antes quiero, Valentina, uno de los puntos principales, o más bien un punto no, es transversal a todo el acuerdo, es el tema de mujer. Yo creo que como sociedad colombiana celebramos que el acuerdo de paz hubiera puesto en un lugar primordial a la mujer. ¿Cómo vienen construyendo las mujeres e implementando estos acuerdos de paz en Risaralda, Vale? Bueno, pues yo creo que en efecto el acuerdo de paz como tal sí trae o visibiliza este tema tan importante que es la mujer en el papel de la construcción de paz, pero también como un agente propositivo, pues como no solamente allí la víctima, sino que las mismas mujeres se han organizado y se estuvieron organizando, ¿cierto? No solamente como antes del acuerdo de paz, sino posterior, siempre las mujeres como a través de sus resistencias, sus saberes ancestrales en la ruralidad, sobre todo, pues como que se han organizado para cuidar la vida, cuidar el medio ambiente y pues a partir de ello también cuidar a las comunidades a pesar de haber sufrido todo tipo de violencia, no solo en su integridad emocional, sino también en su integridad física, como ya lo conocemos, pero pues hablar de temas de implementación, como bien lo acaba de decir Eduardo, es un poco complicado porque esa implementación se ha dado principalmente pues por las compañeras, digamos hablándolo en términos de género, por las compañeras firmantes, por las compañeras que están en los procesos de resistencias, por las compañeras de las comunidades, pero por parte del Estado no. Incluso pues aún falta muchísimo, por decir que todo, sobre todo de voluntad política. Esperamos pues como que ahora sí está avanzando un poco más, pero podríamos hablar de que esas implementaciones se dan principalmente de las voluntades de los movimientos sociales, de los movimientos étnicos, de las compañeras de las comunidades afro, pero no por parte del Estado. Entonces es difícil hablar de implementación, sobre todo en temas de mujer, si bien existen ya como cooperativas que han sido como pues de las compañeras firmantes, que han sido pues como bastante visibilizadas. Yo creo que sería muy difícil decir que ya existe una implementación por parte de género. De hecho, aún deben bastantes cosas en materia de mujer, aún no se reconocen muchas violencias y aún se invisibiliza. Entonces, pues creo que es esa tarea de seguir hablando, de dejar de naturalizar como todo lo que ha sucedido en temas de género, pues, pero en general creo que Faber enunciaba un poco los elementos en temas de la naturalización del conflicto, pues eso también existe como alrededor de las mujeres, ¿cierto? Es algo un poco invisibilizado. Por ejemplo, conversábamos con unas compañeras sobre todo en la Ruta Pacífica de Mujeres y ellas nos decían que también la concepción de víctima no reconoce a los círculos cercanos de las víctimas. Entonces, por ejemplo, las personas que han sido detenidas de forma arbitraria en el marco de estos 60 o 50, bueno, la 1448 solo los reconoce como desde hace 40 años, entonces todas las personas que existan antes no son consideradas víctimas. Entonces también es como el Estado reconoce una víctima, ya hay una primera revictimización, y es ¿qué es una víctima? Por ejemplo, las mujeres que han tenido que afrontar pues como su familiar desaparecido o detenido, desaparecido, ¿cierto? Como o asesinado, es muy difícil que el Estado las reconozca como víctimas. Entonces pues allí también hay como una deuda gigante que esperamos se pueda como resolver en el corto plazo, pues porque son personas que llevan como muchos años esperando esa reparación, no solamente material o económica, sino también de forma simbólica y pues también como para sanar sus territorios. Agradecemos a los compañeros, a la compañera de CESPAS por esta contextualización que nos hacen un poco del país violento en el que lamentablemente vivimos. También un poco, Eduardo, Faber, Valentina, no deja de sentirse uno regañado de alguna forma por la sociedad que venimos construyendo. Quizás también me siento regañado en el sentido de que ustedes han sumado muchos esfuerzos para implementar esta paz desde una perspectiva de sociedad, es decir, que todos contribuimos a la paz con pequeñas acciones desde el arte, desde la cultura. Y es precisamente allí donde me quiero detener. Llevan 9 años haciendo un festival departamental de artistas por la paz, FEDEAR Paz.
es un festival que además han logrado mantener con un fuerte contenido político. Quisiera que nos hablaran un poco de cómo nace el festival, cómo nace y cómo hacen también para sostenerlo durante tantos años. Vale, el tema del festival también, y hay que decirlo, tiene una propuesta inicialmente muy desde lo pragmático, desde lo práctico, porque cuando nosotros iniciamos con CESPAS queríamos llevar, digamos, a la población risaraldense el mensaje de paz que se estaba construyendo desde La Habana. Pues notamos mucha resistencia, pero no resistencia, sino sobre todo mucho silencio. Es decir, los convites eran un espacio importante, pero el público al que llegaban los convites era muy limitado. O sea, llegaban las organizaciones sociales, llegaban las organizaciones agrarias, los sindicatos, las cooperativas, espacios juveniles, pero de alguna manera nos dimos cuenta que los convites tenían un margen de acción muy cerrado y necesitábamos llevar el tema de paz a la mayor cantidad de población posible. Y en ese sentido dijimos, bueno, ¿y por qué no aprovechamos? Eso ya fue tomando café en la media torta de ambiental. O sea, ya estábamos CESPAS ahí en la media torta, en esa época tomando un cafecito, diciendo, bueno, busquemos algo para potenciar ese tema de los diálogos de La Habana. Es decir, en ese momento los diálogos de La Habana, pero ahora la paz en sentido mucho más amplio. ¿Cómo hacemos ello? Y pensamos, bueno, ¿por qué no nos pensamos un festival? ¿Por qué no nos apoyamos en la potencialidad que tiene el arte, el lenguaje, de poder transmitir mensajes profundos, rápidos, pero además de eso la posibilidad de ser masivo, de llegar a una gran cantidad de gente? Y así nació el primer Festival de Artistas por la Paz, es decir, como una manera de poder llegar el tema de la paz en Colombia a la mayor cantidad de población posible, ¿sí? Ahí empezamos a mirar alianzas, quienes nos pueden ayudar a hacer el arte en Colombia. Es muy complejo, cualquier tipo de arte en Colombia es difícil. Ahora Arte por la Paz en el 2012 era más complicado todavía, 2013, pero empezamos pues a buscar sobre todo organizaciones que siempre le han trabajado a ello, sindicatos, cooperativas. Así hicimos nuestro primer Festival de Artistas por la Paz, que fue pues un escenario, digamos, pequeño pero potente, y empezamos a andar pues ese camino. Luego empezamos con todo este tema de mirar la posibilidad de financiación institucional y no institucional. Empezamos a hacer acuerdos con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura, y hemos ido andando, digamos, en estos 9 años, no un camino fácil, porque hay toda una serie de barreras, a veces no necesariamente institucionales, pero sí de la forma en la que hay que hacer las cosas, que dificultan los procesos. Barreras también, obviamente, de intereses, intencionalidades que hay desde lo político, pero de alguna manera, como nuestra intención con el festival nunca ha sido un tema pecuniario individual. Es decir, ninguno de los que estamos aquí, ni nadie del equipo puede decir que ha tenido un ingreso por el festival. No sé si eso sea bueno y malo, pero pues digamos que no es la intención de nuestro proceso, pues lo hemos podido mantener, sobre todo alrededor de hombros, sumando hombros, manos de gente que le quiera apostar el proceso, y hemos también afianzado, digamos, nuestra propuesta como CESPAS y como festival. Es decir, lo que por ejemplo ya en el festival pasado yo casi que he tenido muy poca participación, porque ya hay un equipo que se ha ido robusteciendo y que seguramente para el próximo festival y en adelante ya ni me inviten, ya no, pero bien, vale. Eduardo, antes de que le pases el micrófono a Faber, yo recuerdo y siempre hemos sostenido desde Déjalo Ser que es casi imposible hacer cualquier cosa en el sector cultural sin la suma de muchos esfuerzos de artistas, de gente que termina diciendo yo hago una publicidad, de cámaras. En ese sentido, en algún momento nosotros nos sumamos al festival y yo recuerdo mucho que habían muchas trabas desde la institucionalidad. Yo recuerdo que hasta los últimos días no daban los permisos. ¿Qué explicación le puedes dar tú a eso ahora con 9 años de que se le pusiera tanta traba a hablar de paz en Pereira? Pero digamos que yo no podría saber si sea un tema específico con nosotros, no tengo cómo decirlo, pero sí tal vez ciertas formas en cómo se teje la institucionalidad, sobre todo digamos para el tema del uso de espacios. O sea, hacer un espacio abierto
en Pereira, porque por ejemplo hemos tenido la posibilidad de hacer actividades en Marsella, en Santa Rosa, pues presenta muchas dificultades. O sea, una serie de permisos, de requisitos, que casi que nosotros hemos hecho un doctorado, o sea, nosotros tenemos toda una experticia en poder buscar espacios, sobre todo para el uso de espacio público, pero que también hay una cosa, y creo que sí es fundamental, y es que la mayoría de los espacios públicos están pensados hacia lo mercantil. Es decir, hacia actividades que son económicamente rentables. Como nosotros no tenemos eso en el festival, pues se nos complica, porque nosotros, para nosotros el festival no es una inversión, o sea, es un gasto, porque nosotros diseñamos, o sea, el recurso que tenemos para el festival se va en el festival y en los artistas, que es como lo hemos pensado. Pero entonces, claro, cuando uno mira todos los costos que significa, por ejemplo, tener un permiso en el Olaya o en Ciudad Victoria, cuando alguien es productor, porque además el término que se usa es como productor cultural o bueno, hasta gestor cultural, pues se vuelve una inversión. Dice, no, digamos, vale 20 millones tener el Olaya, me queda, pero en el evento me voy a ganar 40, entonces me quedan 20. ¿Sí? Como nosotros no, pues digamos que la posibilidad de hacer espacios se dificulta mucho, porque entonces tenemos que ser muy precisos entre lo que nos cuesta hacer el festival y la posibilidad de realizarlo. Entonces también yo creo que hay un tema también de la dimensión de la cultura, o sea, de cómo se coincide la cultura, y cuando la cultura no se entiende desde lo mercantil, pues quienes gestamos la cultura, y ahí sí lo digo como festival y como gestores colectivos, pues estamos en contra casi de la concepción misma de cómo se tejen las cosas, y eso dificulta muchísimo poder tener espacios y procesos. Bueno, agradecemos a todos los que hasta ahora nos siguen desde la página de la corporación Déjalo Ser. Agradecemos también a la Secretaría de Cultura por el apoyo a estos proyectos, y continuamos un poco. Faber, ya hablamos y hicimos una pequeña crítica a esa institucionalidad que lamentablemente a veces se nos pone como una barrera, e incluso hemos podido ver que muchos procesos culturales ante todas las barreras institucionales terminan desfalleciendo. Pero hablemos ahora también de lo bello, a ver, cómo es sumar artistas, cómo es sumar esfuerzos, cómo es que venga gente de todo el país e incluso gente de otros países a este festival. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti y cómo han recibido también desde los artistas y desde la poesía, desde la fotografía, desde todos los campos del festival? Bueno, lo primero, Julián, es como agradecer por la pregunta, porque también hablo de cosas bellas de vez en cuando. No, yo creo que lo más lindo que nos ha dejado el festival, al final de cuentas, es eso, y es algo reiterativo que estabas mencionando vos, Julián y Eduardo, y es regreso a la paz. Colombia estamos en una gesta particular para tejer ese, valga la redundancia, tejido social que ha sufrido un desgaste terrible por culpa de la violencia, pero pues ese tejido social es en estructuras sociales, y la estructura social se compone de la gente. Y el primer ejercicio para poder solucionar ello es llegar a la gente. Y allí es donde desde el festival se ha tejido una estructura particular, se ha hecho unas líneas de cooperación que generan un microclima de paz. Nuestro sueño, al final de cuentas, creo que es lo que se vive dentro del festival, se vive afuera. Y es muy lindo porque precisamente el ejercicio del festival empieza desde las voluntades. Si fuera por ganancia en efectivo, pues ninguno de nosotros estuviese acá. Y no lo digo de una manera mesiánica donde deban admirarnos por eso, no, yo creo que deberían juzgarnos por bobos. Sin embargo, hay gente muy linda con unas condiciones económicas particulares o condiciones culturales particulares que se han sumado de una manera muy bella. Gente de Bogotá que pone su esfuerzo para poder caer acá, artistas, ingenieros que se han sumado. Valen es ingeniera y suma su esfuerzo como ingeniera en muchas de las labores importantes del festival. Eduardo como docente suma ese recorrido que ha tenido como educador y como docente, pero hemos tenido, por ejemplo, ejercicios con la maestra Patricia Ariza, que tiene un recorrido gigantesco dentro de la poesía, dentro del teatro, dentro de la gestión cultural, y ha hecho su aporte sin esperar nada a cambio. Bandas que el maestro Jorge Velosa, que pudo ser invitado a festivales mucho más grandes, con unas condiciones económicas mucho más grandes, y la voluntad de él precisamente de la gestión de paz lo vinculó a nosotros después de que la comunicación no era la mayor.
Pero esa cuestión de la paz y esa cuestión de vincularnos y de entender, como diría el poeta, que una mano más otra mano podría ser una multitud, pues genera precisamente ello. La verdad creo que es lo más lindo y es lo que más me reconforta del festival. Y yo podría decirte que ese microclima de paz que nosotros hemos generado desde la fraternidad, pues es lo que queremos ir expandiendo paulatinamente con otros proyectos que también tienen sus microclimas particulares de paz, como es el proceso de los pelados y peladas de Frailes, como es el proceso de la gente de Jaloser, como es el proceso de la gente de Utumbá, de las Piquiñas, que lentamente empieza a crecer y a generar unas estructuras más grandes, y al final de cuentas, algo que hago como chiste es que el trípode que utiliza Déjalo Ser va a ser el trípode que va a utilizar tal organización, porque es así. El bafle que utiliza CESPAS lo va a terminar utilizando otra organización, pero en ese tejido particular, en esa estructura del préstamo desde los afectos, pues es lo que buscamos como sociedad, y es la posibilidad de crear nuevas narrativas desde el yo, entendiendo la otredad. Entonces para mí es lo más bello y creo que es la propuesta más grande que tiene el festival, más allá de la poesía, de los conciertos grandes, de llevarle a la gente cultura que ha sido que la han intentado negar para ellos. Es la posibilidad de que en el otro hay un yo y que en esa relación particular se gesta la paz. Nos va quedando finalmente todo ese tejido, incluso hay grupos que son como que bueno el festival, o sea, ni siquiera los han invitado y ya están haciendo la fuerza por venir. Vale, te puso la marca, Faber, la marca de la ingeniera. Como que niegan la condición de ingeniera. Vale, ¿cómo ha sido para ti todo ese proceso de encontrarse no solo con los artistas locales, con los artistas del país, del mundo, hablar de paz? ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo ha sido crear todas esas redes? No, yo creo que un poco lo que decía Faber es que es un ejercicio bastante bello, bastante bonito ver cómo la gente, cuando uno le empieza a hablar de la necesidad de difundir a través del arte, de la cultura, y bueno, todas las posibilidades de transgredir nuestras formas de hablar de paz en el país, pues ellos en serio como, y ellas en serio como que suman su voluntad, suman su corazón, suman como esa necesidad y su granito de arena. A veces son muchos granitos de arena, porque sí es como, a veces es más lo que ellos nos dan a nosotros que de verdad lo que nosotros les podríamos dar. Es más como dar un buen espectáculo, pero también dar un mensaje consciente, coherente. Entonces tratan como de, son muy alineados como también al discurso que se trata como de implementar. No solamente es como presentarse por presentar, digamos como en términos de artistas, pero allí también como que no solamente hablar de los artistas, sino precisamente de la gente que se suma como a apoyarnos, así sea compartiendo la información, difundiéndola, prestándonos las cosas. Por ejemplo, como ya pues ustedes también lo saben, como hacer cultura y de paz es bien complicado. Muchas cosas se han podido lograr es a través como de la juntanza, ¿cierto? Entonces préstame esto, préstame aquello, y bueno, así hemos podido como también realizar muchas actividades. Hay gente que nos ha colaborado muchísimo. Creo que una de las espacios que podríamos destacar siempre es Melody Bar. La verdad siempre han estado como muy dispuestos a prestarnos equipos, a prestarnos también sus plataformas para difundir, a prestarnos el espacio, y bueno, así podríamos hablar también de muchos espacios aquí en la ciudad y en el departamento que están allí sin necesidad de esperar algo a cambio, simplemente aportar su trabajo para la difusión de paz. Entonces creo que ha sido un tejer bonito, incluso se tejen también otros lazos fraternos. Podemos hablar de que tenemos amigos y amigas gracias a este festival en muchas partes del país, que nos dice como qué chévere estar, qué chévere participar, y si no puedo estar, te ayuda a difundir, te ayuda a compartir, o en qué te ayudo. Entonces bueno, creo que eso ha sido como bastante bonito en este caminar. Bueno, Valen menciona algo muy importante y siempre tratamos de insistir en ello, y es en la posibilidad de sumar esfuerzos para construir cultura, para transformar un poco esta sociedad colombiana. Y en esa sumatoria de esfuerzos, hoy quiero agradecerle mucho a los chicos de Dichosos los Ojos por prestarnos este espacio para estos diálogos taller por la memoria cultural y artística de la ciudad de Pereira. Eduardo, hay varias cosas que se han hecho desde CESPAS, y una de ellas la tengo en la memoria, yo entrando a saludar a Eduardo hace muchos años, y él con unas resmas de hojas así y una grapadora organizando una revistica
que luego creció y creció y empezaron a aportar grandes cosas en términos de literatura, de poesía, incluso de fotografía. Hablo de la revista Equinoccio. ¿Qué pasó con la revista Equinoccio? ¿Cómo fue todo este proceso también? Bueno, la revista Equinoccio fue un proceso que surgió también en la universidad, también tomando tinto en la media torta ambiental. Hay que decir que es la gran producción cultural de nuestro proceso, que surgió pues como una cosa un poco irreverente pues de estudiantes de la universidad, pero que en la medida en que empezó a tener mucha acogida, empezó pues a crecer más y más. Hay que decirlo que sí tenemos cierta pausa en la revista Equinoccio, sobre todo por lo que significó el COVID, digamos, para el proceso editorial de la revista. O sea, íbamos cuando estábamos en proceso de desarrollo de la revista, pasó lo de la pandemia, pausamos, digamos, la producción, y luego de la pandemia ya las otras tareas nos han impedido sacar un nuevo número. Sin embargo, para nosotros el tema de la producción escrita, como parte de una memoria, digamos, tangible, física, es fundamental. Ahí estamos en la tarea. Yo creo que apenas nos digamos, bajemos de muchas cosas que tenemos acumuladas en este momento, vamos a retomar la publicación de la revista Equinoccio, que además hay algo particular en nosotros, y es que nosotros no tenemos como acciones desprendidas o accidentales. O sea, creo que hay toda una integración entre cada uno de los procesos en los que estamos. Tal vez ya nos faltan, yo creo que en humanos nos falta financiación para poder darle materialidad a todas esas ideas y tareas que tenemos como contenidas. Creo que sí estamos esperando sobre todo eso, poder buscar un espacio que nos garantice la financiación de la revista, porque la verdad, a diferencia, por ejemplo, del festival, que con todas las dificultades que tenemos, ya tenemos una financiación casi que establecida para el festival, con la revista no lo hemos podido hacer así. Es decir, la revista es como la impresora nuestra, sacar para las portadas, o sea, hay una artesanalidad económica de ello, lo que nos significa un desgaste colectivo fuerte, y estamos mirando la posibilidad de tener una cierta financiación de la misma para retomar el tiraje pues como continuo. Sin embargo, hay una memoria muy importante nuestra del festival, y ahí, de hecho, hay gente que tiene la colección y está pendiente todavía. Creo que es el 8º número el que teníamos. El último salió en 2020, primer semestre del 2020. Estamos en ese proceso de retomar. Bueno, saludo que se retome ese proyecto. Yo soy uno de los coleccionistas, tengo como unas 3 o 4 en la casa, y siempre la recibí con muchísimo amor. Además que, a pesar de que era un trabajo totalmente artesanal, hecho a mano, había muy buena calidad en los artículos, en lo que se publicaba, siempre han tenido como muy buena curaduría con el tema. Voy a saltarme un poquito el orden para no ser tan rígidos con el tema, ¿vale? Hemos visto en la ciudad muy activa con muchos temas. Sobre todo, quisiera que nos hablases un poquito, te hemos visto muy activa en temas de memoria y en temas de pedagogía política, que es una de las labores de CESPAS. He visto que tienen fanzines sobre reforma laboral, sobre reforma a la salud. Háblanos un poquito cómo es hacer pedagogía política en la ciudad. Bueno, no sé si hablo primero sobre memoria o sobre... Bueno, hablar... Memoria y pedagogía luego. Bueno, sobre memoria creo que ahora, como que se mencionó al inicio, nosotros como CESPAS hicimos o hacemos parte de la Red Aliada de la Comisión de la Verdad. Ahora se llama Red Aliada por el Legado de la Verdad, y es precisamente eso, hacer difusión sobre los informes de la Comisión de la Verdad, pero no solamente la Comisión de la Verdad, también del Centro Nacional de Memoria Histórica o populares, ¿cierto? Digamos, como que no solamente difundir allí los informes de las entidades gubernamentales o no gubernamentales, sino también estos ejercicios que han hecho las mismas personas desde sus ejercicios de resistencia, pero bueno, digamos como que en demás temas, que es lo que se ha hecho CESPAS, como la reforma a la salud, la reforma laboral, ahora pues también se está caminando un poquito la reforma a la educación, y bueno, hacerle más presión a las reformas laborales, que lógicamente los aparatos económicos, los aparatos políticos y todo este engranaje pues como
que nos tienen montados hace muchísimos años no van a querer pues que pasen este tipo de reformas que son beneficiosas para el pueblo. Entonces pues en esa está la labor. Hacer difusión obviamente es difícil en materia de que estamos en un mundo de la inmediatez, entonces, pero también como de la falsa información o de la tergiversación. Entonces cuando tú llegas a hablar como sobre algún tipo de reforma nos van a decir no, pero es que van a acabar esto, van a quitar esto, van a hacer lo otro. Entonces bueno, es allí tener un poco más de paciencia, tratar de explicar a la gente que está muy abierta como a recibir esa información. Hay otras personas que pues están un poco más cerradas, puede ser como desde lo ideológico, pero también un poco como todo pues la responsabilidad de los medios de comunicación también, que se han encargado como de tergiversar estos mensajes, pero pues es seguir, insistir todo el tiempo para poder como algo se les va a quedar. Siempre decimos como cuando uno sale a la calle con 2 personas que se le quede es un trabajo bien hecho, con una persona que se le quede es un trabajo bien hecho, porque esa persona luego se va a volver un replicador o replicadora. Gracias, Valen. Y Faber, lo había dejado de último porque viene la pregunta incómoda. Y esta pregunta viene por allá desde la mesa y es: ¿cuál fue el papel que jugó CESPAS en el estallido social? Bueno, Eduardo le puede ayudar ahí, sí, Vale, no, también, por supuesto. Primero, es complejo y voy a hacer una autocrítica, no solo a CESPAS, sino a varias estructuras político-culturales, y es que estábamos esperando tanto la posibilidad de una movilización que nos quedamos esperándola, y cuando ocurrió seguíamos esperándola. Sin embargo, decirlo también es quitar un poco de mérito a muchos de los integrantes y también de la organización en sí. CESPAS no hizo nada. El nombre de CESPAS no hizo nada oficialmente, porque el nombre de CESPAS no se volvió una chapa. Nosotros no salimos a las calles como CESPAS, ni quisimos sacar un documento como CESPAS, porque creo que nos preocupaba mucho más que poner el membrete de CESPAS. Creo que fue algo que quedó en segundo, de segundo campo, porque nos preocupaba más realmente era estar pendiente de los muchachos que por primera vez salían a las calles y que estaban siendo perseguidos por el Estado. Creo que nos preocupaba más la cantidad de pelados que desaparecieron, de pelados que terminaron flotando en el Risaralda y en el Cauca. Creo que nos preocupaba más los compañeros que hasta hace poco pudieron salir de la cárcel por prestar una olla comunitaria, por llevar un botiquín a las calles. Creo que nos preocupaba más el compañero que fue asesinado que poner el membrete de CESPAS. Sin embargo, desde hace tanto estábamos pensando en la posibilidad de aportar a la paz, que cuando se generó esto estábamos bien conflictuados, porque era sentir la paz que nos habíamos soñado, de la integración del pueblo en función de un fin común, de mover las estructuras sociales y que la gente se tomara las calles como propias, pero era el momento donde estábamos sufriendo en carne propia la violencia que también se sufrió en el 2000, en el 90, en el 80, sucesivamente hacia atrás. Entonces era complejo, era muy emocionante sentir de que la paz se puede manifestar en movilizaciones de 12.000 personas en la calle, pero que después de esa movilización, de esa manifestación de paz con ruido, con chirimía, con batucadas, con sancochada, a los 5 minutos una nube oscura se posaba sobre el viaducto y empezaba a llover gases. Y pasábamos de ese sueño que muchos habíamos tenido en escritos, en poesía o en el dormir, de cómo era la paz, a estar manifestando de cómo era la guerra más cruda en Colombia. Muchos de los integrantes se volcaron a hacer proceso de defensa de derechos humanos. Por fortuna tenemos una escuela ya vieja de defensa de derechos humanos, no como CESPAS, una escuela que hemos bebido de otros lugares. Los que tenían un poco más de experiencia se quedaron en su casa redactando alertas tempranas, comunicando con el ministerio, con los ministerios, pendientes de los compañeros que estaban siendo atrapados. Los que tenían un poco más de experiencia frente a la persecución del Estado se encargaron de hacer todo el proceso de pedagogía, de primeros auxilios psicológicos, de ir uno a las 3 o 4 de la mañana a la casa de alguno de los compañeros casi a punto de llorar para que le hiciesen contención. Sin embargo, creo que tal vez hicimos algo, pero no lo recuerdo, pero chapa de CESPAS no hubo porque estábamos demasiado volcados
en otras actividades, eso sí, como una gran familia política, pendientes de nosotros y de toda la gente que se estaba sumando. Después de eso sí intentamos hacer procesos de tomar ese caudal de estallido social. Más adelante otras organizaciones y desde otros espacios se intentará hacer el estallido cultural. Pues por allí estuvimos intentando retomar todos esos avances que se tuvo en la movilización social y en la necesidad precisamente de encontrar el yo en la otredad. Eso sí lo hicimos un poco después, cuando nos secamos un poco las lágrimas después de los muertos y dejamos de temblar un poco por culpa de las balas que nos pasaron precisamente por estas mismas calles. Pero como CESPAS nos movimos, nunca aparecimos en nombres porque creo que estamos muy preocupados. Yo creo que hasta se nos olvidó que éramos de CESPAS en esos meses. A ver, muchas gracias y qué bella reflexión la que haces. Y siempre, después de la pregunta incómoda, viene como la calma. Y esto es una pregunta que ya en estos diálogos taller hemos hecho como parte a todos los colectivos, y es, no se la voy a dirigir a nadie, pero quisiera que alguno de ustedes nos cuente la historia de CESPAS en el sentido de la historia chistosa, la que todos recuerdan, con la que todos se ríen. Yo sé que todos los colectivos, todas las organizaciones tienen una historia como que los marcó, que es con la que cada año uno vuelve y recuerdas tal cosa y vuelven otra vez las risas y las alegrías. No, yo creo que nosotros tenemos algo que nos marca, y es que cada año siempre es el último festival. Siempre que terminamos festival, es la última vez, no volvemos a hacer esta vaina, porque claro, o sea, la carga logística de hacer eventos es enorme, y pues además que pues nosotros no somos funcionarios del festival ni de CESPAS, es decir, nosotros sacamos nuestros ratos libres laborales, académicos, que no son tantos, a hacer eso, que es una tarea de tamañas dimensiones, porque es un festival muy grande. Y claro, uno termina reventado. Además, por ejemplo, este año el festival duró 3 semanas. A las 2 semanas y 3 días estábamos ya rogando que se acabara, mirando el calendario, y ya en la última parte es como que ya no más, no, esto es nuestro último festival. Y claro, el último día o los 2 últimos días, cuando uno lleva la recepción de la gente, el impacto que tiene socialmente desde lo estético, porque también hay que decirlo que como festival pues tiene un impacto estético, pero el tema de la recepción desde lo social, desde lo político, los mismos artistas, que hay artistas que no, decimos, realmente no tenemos cómo venir, no importa, nosotros gestionamos. Por ejemplo, este año nos pasó con la Rasca de Boyacá, que no teníamos cómo traerlos en las mejores condiciones, pero no hay lío, hice un acuerdo en Boyacá para conseguírselo de los transportes, y díganos dónde conseguimos colchonetas y llegamos, porque queremos estar en el festival. Entonces claro, también es entender la dimensión de lo que significa el festival, que terminamos del festival y 3 doritas después en el balance es, bueno, ¿quién va a hacer el proyecto esta vez para el festival? O sea, toda esa negación y esa crisis del festival siempre termina en una necesidad imperiosa por mantenerlo. Yo creo que esa es la anécdota siempre como más contradictoria nuestra, porque además siempre, por ejemplo, Valen, que es la encargada de artistas, dice, nunca me vuelvo a encargar de artistas. Siguiente festival, bueno, ya hice la casilla. Gracias, Eduardo. Bueno, lamentablemente vamos llegando al final de nuestro diálogo conversatorio por la memoria cultural y artística de la ciudad de Pereira. Agradecemos nuevamente a Dichosos los Ojos por prestarnos el espacio, al programa de concertación de la Secretaría de Cultura por el apoyo. Y una última pregunta, la quiero dividir en 3. ¿Qué se viene para CESPAS? Valen nos adelantaba que se vienen cosas en términos de mujer, entonces empecemos por el tema de mujer. Pero pues hasta que todavía no puedo como dar muchos detalles, hasta que no tenga como algo más concreto, pues digamos, como tenemos ya la idea, estamos buscando las formas de financiación como de formas externas, no desde los entes gubernamentales como ministerio, secretaría, sino que estamos mirando como formas de tratar de financiarnos de forma internacional. Obviamente eso es un proceso, es más complicado, creo que es la primera vez que aplicaríamos como a este tipo de fondos, pero pues queremos como resaltar el papel de la mujer en el trabajo de la construcción de paz, en la defensa de los derechos humanos, en la construcción y la reconstrucción del tejido social.
Entonces pues va más encaminado como a ese lado, un estudio como de investigación, pero en el que también queremos y pues estamos en ese trabajo también de forjar alianzas con otros colectivos de mujeres. Entonces pues no seríamos solo las mujeres de CESPAS, sino que estamos buscando también como que podamos generar esa juntanza de mujeres en el departamento, o por lo menos en Pereira. Eso es lo que estamos tratando de mencionar. Pues ya, eso es lo que se viene como en términos de género. Eduardo, le hago la misma pregunta. ¿Qué se viene para CESPAS? Una parte también fuerte de CESPAS que se nos quedó sin mencionar, porque en la introducción yo creo que quedó clara, es el tema de investigación, en términos de investigación social y en términos de investigación de los acuerdos. Vale, pues digamos que como nuestro mayor proceso siempre ha sido el festival, y por la importancia del mismo, pues no hemos querido como abandonarlo, y estoy seguro que no lo vamos a hacer. Pero este último proceso, o sea, este último tiempo, hemos estado trabajando muy fuertemente en el tema de la creación de proyectos que nos permitan articular CESPAS a diferentes procesos de investigación, que no son investigaciones, inertes, sino que son investigaciones que deben estar desarrolladas y articuladas sí o sí al tema de generar mejores condiciones. Estamos, por ejemplo, muy atentos a la posibilidad de gestionar un observatorio de paz del departamento. O sea, Risaralda no tiene observatorio de paz, y creo que es una de nuestras tareas prioritarias es impulsar ello, seamos nosotros o no los que lo desarrollemos, porque, o sea, nosotros lo que menos nos interesa es que seamos nosotros. O sea, nos interesa que eso cobre realidad, y que quien esté ahí, pues obviamente esté en la tarea que corresponda. Ojalá no seamos nosotros para poder dormir bien, siquiera 6 horitas diarias, pero estamos muy de la mano en poder articular procesos alrededor de, por ejemplo, un observatorio del paz del departamento, alrededor de procesos de apoyo e implementación de los acuerdos, de interlocución. Es que esos términos como interlocución estratégica no me gustan tanto, pero una interlocución entre diferentes sectores que le están trabajando el tema de la paz. Y cierro con esta parte, es que cuando pensamos CESPAS, siempre pensamos CESPAS como un proceso articulador, es decir, no como nosotros los que lleváramos todo, sino nosotros como pudiéramos vincular a los diferentes actores alrededor del tema de la lucha por la paz en el departamento, y creo que estamos hoy en la tarea también de apoyar ello. No nos interesa tanto ser como la vanguardia de la lucha por la paz, sino más bien apoyar y apostarle a la creación, pues, como de tejidos colectivos para poder fortalecer y organizar esos temas en el departamento. Entonces ahí estamos muy comprometidos. Bueno, ojalá no sea nunca el último festival. Yo también pasé por algo similar, el último, ¿no? Que nunca sea el último festival, y que siempre, como el eslogan del festival, la respuesta siga siendo la vida. Faber, la pregunta era, por un lado, Valentina, mujer, Eduardo, por investigación, y la pregunta que iba para ti era en términos de acciones, ¿qué se viene para CESPAS? Que creo que Eduardo ya abarca un poquito. Sí, no, Eduardo creo que copó. Son dos elementos. Dos elementos. Los 10 años del festival, la 10ª edición, esta vez sí la 10ª edición, que esperamos sea por lo grande, y seguramente va a ser así. Son 10 años celebrando más que nosotros continuar este proceso. Son 10 años precisamente de conocer a Giovanni. Son 10 años de haber conocido a Gio, que ya está haciendo poesía desde otro espectro de la realidad. Son 10 años de haber traído ska, 10 años de haber traído música cultural, de haber traído poetas, de haber traído al maestro Calarcás. Son 10 años de muchas cosas, y creo que en esos 10 años se tiene que hacer un resumen en unas cuantas semanas de todo ese esfuerzo que hemos hecho. Y por fortuna son 10 años de que por lo menos la gente se está debatiendo sobre qué viene por la paz. Creo que unos 10 años hacia atrás nos soñábamos con que las FARC de ese entonces, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaran un acuerdo de paz. Era nuestro sueño, y ese sueño ya se cumplió. Ahora tenemos otro sueño, y es que se terminen de cumplir los acuerdos y que los acuerdos se pongan realmente en ejecución.
el sueño de que se firme un proceso de paz con el ELN, y no solo que se firme, que se ponga en función de las modificaciones estructurales del Estado y de sociedad que tenemos para mantener esa paz. Nos dimos cuenta que hay otros agentes de la violencia con los cuales hay que firmar y que no se puede negar la posibilidad de firmar con ellos. Grupos cercanos a la ultraderecha, grupos que basan su trabajo político en el narcotráfico más que en lo político, y es necesario firmar con ellos. Y eso se condensa en que tenemos un 10º festival que tiene que decirle a la gente precisamente de que ahora no nos espera la firma de un acuerdo, sino que nos espera la firma de 3 acuerdos, el de Caracas, el de México y el de Cuba, y que esos acuerdos van a tener que ser firmados por toda la población colombiana, y que ese 10º festival es la invitación a que de verdad nos pongamos en función, como lo hicimos en el 2013, 2014, como se hizo una gran manifestación en el 2015, 2016, de que ahora no es un acuerdo, son 3, y que ahora no solo la firma, sino la implementación de los 3 que se nos vienen, y el que no hemos terminado y que estamos sufriendo los coletazos de la violencia por, como sociedad y como Estado, no poder implementar realmente esos cambios estructurales que está buscando la paz. Y allí se articula con lo que dice Eduardo. También el otro paso es hacer una gran juntanza, un observatorio. Yo lo veo más bien como una juntanza por la paz con todos los compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en estos procesos culturales. Y es juntarnos a ver si tomamos más fuercita y vamos duro a gestionar un territorio de paz de Risaralda, no desde el olvido de los relatos de la violencia, sino el sanamiento del tejido social. Pero vamos llegando al final de este diálogo taller por la memoria cultural y artística de los procesos de la ciudad de Pereira. Quiero hacerles una invitación antes de que cerremos, y es que creemos desde Déjalo Ser que la memoria redime, que es necesario mantenernos siempre en el recuerdo, y como bien nos lo dice Faber, el recuerdo y la memoria es fundamental para el término de paz. Él inició abriendo con eso. Seguimos negándonos muchas cosas, y en esa apuesta por la construcción de memoria queremos hacerles una invitación para que el próximo jueves nos veamos a partir de las 5:30 acá en Dichosos los Ojos, que vamos a estar inaugurando una página sobre los procesos sociales y culturales de la ciudad de Pereira. Vamos a estar acá en Dichosos los Ojos inaugurando la página Álbum por la Memoria. Así que por acá nos esperamos, nos vemos en nuestro próximo conversatorio, no sin antes agradecer a CESPAS y a todas las organizaciones que han hecho estos diálogos posibles.